Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy un ejemplo sobre análisis de correlación y de regresión. En este caso vamos a trabajar con un archivo de una empresa donde se quiere comparar el salario inicial con el salario actual de los empleados. Se quiere saber si hay relación entre este salario inicial y el salario que están cobrando en este momento. La idea es ir primero observando desde el punto de vista descriptivo cómo se comportan estas dos variables en conjunto y para eso vamos a trabajar con lo que se llama un diagrama de dispersión o un gráfico bivariado para dos variables cuantitativas continuas. A partir de eso vamos a ir tomando decisiones, vamos a hacer un análisis de correlación entre estas dos variables y si hay una alta correlación podríamos llegar a hacer algún modelo de regresión lineal para ver qué pasa en estas dos variables que estamos observando. Acá tenemos la base de datos donde vemos el género, la edad, educación y otras variables, pero las dos que vamos a trabajar nosotros son el salario actual y el salario inicial. Para ello vamos primero a hacer un gráfico de dispersión. Vamos a gráficos, dispersión de puntos, dispersión simple. Vamos a definir, vamos a poner como variable independiente el salario inicial y como variable dependiente el salario actual. Con esto ya podríamos generar, se pueden agregar títulos y opciones, pero ya con estas cuestiones podríamos ir trabajando con ver la relación entre estas dos variables en un diagrama de dispersión o en una nube de puntos. Si ponemos, recuerden siempre, si ponemos pegar, vamos a generar la sintaxis, se va a abrir un archivo de sintaxis que se puede guardar, y en este momento vamos directamente a aceptar. Acá tenemos el gráfico de dispersión, salario inicial sobre el salario actual, acá vemos la nube de puntos, ¿sí? Vamos a editarlo, damos dos clics sobre el gráfico, acá está el editor de gráficos, y ahí podríamos agregar, por ejemplo, la recta de regresión, que sería la recta, se llama recta de mínimos cuadrados, porque es la recta que mejor representa esta nube de puntos, o sea que hace mínima las distancias que hay de cada punto a la recta al cuadrado, porque va a haber puntos que son positivos y puntos que son negativos, ¿sí? Para eso vamos aquí, añadir línea de ajuste total, y ahí nos aparece primero las propiedades, nos aparece la recta, ¿sí? Por un lado, nos dice el coeficiente de determinación lineal, ¿sí? Que es 0,775. Acuérdense que el coeficiente de determinación lineal es en qué porcentaje, en este caso un 77,5%, un valor de la variable independiente puede predecir la variable dependiente, en este caso el salario, valor del salario inicial, en cuanto predice un valor del salario actual. En este caso, en un 77,5% es muy alto. Recuerden que el R cuadrado, coeficiente de determinación lineal, es el cuadrado del coeficiente de regresión. Otra cuestión, el coeficiente de determinación siempre es positivo porque es al cuadrado. El coeficiente de regresión lineal, ¿sí?, de Pearson puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso, como vemos que la pendiente de la recta es positivo, va a ser positivo. Lo que también observamos acá es la función lineal que observamos entre las dos variables, y es igual a 1,93, ¿sí?, por e al cubo más 1,91x. 1,91 es la pendiente, o sea, es casi 2 la pendiente. X es el valor del salario inicial, Y es el valor del salario actual, y 1,93 por e al cubo sería lo que se llama ordenada al origen, y es de donde parte, prácticamente parte de cero. O sea que el valor central, el valor cuando es cero el salario inicial, prácticamente es cero el salario actual. Por supuesto que los valores que tenemos
mínimos para cada caso son por acá, no es este valor, pero él lo llama ordenada al origen, o sea, donde corta la ecuación de la recta al eje de las IES. Bueno, entonces, esta es la ecuación. Si nos molesta, nos molesta para ver la visualización, podríamos sacarla, damos 2 clics sobre la función. ¿Sí? Ahí vamos a línea de referencia. Acá tenemos la ecuación y podemos destildar, adjuntar etiqueta en la línea, destildamos, ponemos a aplicar y ahí ya no tenemos más la función que puede molestarnos para ver cómo se comporta en la nube. Por otro lado, si quisiéramos cambiar la nube de los puntitos, damos 2 clics sobre los puntos y ahí nos aparece automáticamente en las propiedades el tipo de punto. Podemos poner un punto, por ejemplo, más chico, si queremos, 4 puntos, para dar un ejemplo, ¿no? Y que el relleno sea color rojo. Perdón, ahí puse el borde color rojo, no importa, borde y relleno color rojo. Aplicamos y ahí tenemos la nube de puntos en color rojo. Si queremos achicar, si queremos alguna cuestión, por ejemplo, queremos cambiar en el eje de las X los valores, damos 2 clics sobre los valores, vamos a la escala, y acá nos dice 0 por un lado y hasta 80.000, y cada 20.000, podríamos poner, por ejemplo, cada 10.000, para dar un ejemplo, aplicar, y ahí tenemos los valores cada 10.000. De la misma manera podríamos hacer lo mismo con el salario actual. Por otro lado, si queremos agregar, hay 2 opciones. Lo que sería el intervalo de confianza para cada punto con respecto a la recta, que va a generar lo que se llama una banda de confianza. En esa banda de confianza, ¿sí?, podría ser sobre todos los puntos o sobre la ecuación de la recta. Para eso damos 2 clics sobre la recta. Vamos a líneas, acá tenemos, vamos a intervalo de confianza, puede ser sobre la media, y ahí si ponemos aplicar nos va a dibujar el intervalo de confianza, que es muy chiquitito porque la nube de puntos se ajusta bastante bien a la ecuación de la recta. Esta sería la banda de confianza, ¿sí?, con respecto a la media a lo largo de la recta. Y si no, de individuos sería una banda de confianza donde nos muestra, donde incluye en esta banda al 95% de los puntos que corresponden, en este caso al n de la muestra. De esta manera, también si queremos sacar, por ejemplo, esto, podríamos hacerlo apretando aquí. Y de esa manera nos queda limpio el gráfico, ¿sí?, la nube de puntos con la recta de regresión o de mínimos cuadrados y con su banda de confianza para la nube de puntos, para el total de los puntos. O sea, los puntos que quedan por afuera de la banda serían el 5%. Cerramos. Vamos a ver los resultados y ya tenemos los resultados. A partir de esto podríamos analizar la correlación, ¿sí? Para ello vamos a analizar, correlacionar bivariadas, ¿sí?, es una posibilidad, y ahí vamos a poner el salario actual y el salario inicial. Es lo mismo, podemos poner de una manera o de otra porque lo que va a hacer va a comparar estas dos. Acá tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, correlación lineal, y si no, podríamos utilizar el que es digamos, el coeficiente de correlación de Spearman, que es no lineal, o sea que evalúa la correlación teniendo en cuenta otras funciones. El tau v de Kendall directamente no lo utilizamos porque generalmente es para variables ordinales u ordinalizadas. Por lo tanto, el tau v de Kendall va a ser cuando tengamos variables ordinales, no variables cuantitativas continuas como son los salarios, ¿sí? Ponemos aceptar, o como siempre pegar, vamos a tener la sintaxis, vamos a aceptar. De paso,
cuento algo, en el registro, si nos olvidamos de poner pegar, podríamos rescatar la sintaxis. Damos dos clics acá, lo copiamos, copiar, ¿sí? Abrimos una sintaxis, archivo, nuevo, sintaxis, y podríamos pegar en la sintaxis la función. ¿Está bien? Eso en el caso que nosotros nos olvidemos de, o quisiéramos, no pusimos pegar y quisiéramos guardar la sintaxis. Vamos a hacer lo mismo, cierro, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con el registro del gráfico, ¿sí? Y en este caso nos va a dar primero la correlación lineal y después la correlación no lineal o la acción de correlación de Spearman. Miremos primero uno, la correlación, en este caso lineal, es de 0,888 o 0,880, ¿sí? Los dos asteriscos dicen que es altamente significativa, lógicamente es tan alta que y por un n de 400 es altamente significativa. El otro no es necesario verlo porque es el inverso, ¿está bien? O sea que ya acá tenemos la correlación lineal de Pearson. Y si nos fijamos, ya que estamos en el Rode-Spearman o correlación de Spearman, que es no lineal, es un poquito más bajo, 0,826, o sea que ajusta más a una correlación lineal que a una correlación no paramétrica, ¿sí? O que tiene en cuenta otras funciones que no son lineales. Esto nos permite pensar en que podríamos buscar una función lineal que represente a partir del salario inicial, poder predecir o calcular el salario final. Eso no es otra cosa que la regresión lineal, que de alguna manera en el diagrama de dispersión, recuerden, si entramos de nuevo, ¿sí? Y damos dos clics aquí, sobre la función, podríamos ir a línea de ajuste, perdón, a variables, perdón, a línea de ajuste, ¿sí? Entonces vamos a línea de referencia, vamos en línea, vamos a línea de referencia, y ahí tenemos la ecuación. Vamos a adjuntar la etiqueta de la ecuación, aplicar, y ahí va a aparecer nuevamente la función. A veces es medio complicado, se podría dejar correr para un costado, no es tan, hay que andar toqueteando un poquito acá. A ver si puedo. Ahí está. Se puede correr por algún lado, que a veces te deja y a veces no te deja. Eso no es muy cómodo, ahí quedó. Ahí podría quedar la función y para que se vean todas las nubes de puntos, ¿sí? Bueno, cierro acá. Eh, Vamos entonces a regresión. Vamos a analizar regresión lineales. Y ahí entonces vamos a poner salario actual como variable dependiente, salario inicial como variable independiente. Actual es depende del salario inicial, esa es nuestra hipótesis, ¿sí? En estadísticos vamos a cargar la estimación, el coeficiente de correlación, los coeficientes de la función, el intervalo de confianza de los coeficientes al 95%. Y podemos calcular los residuos y el valor de Dubuque-Watson, que nos va a decir si está bueno, si se puede aplicar o no la correlación lineal, la regresión lineal. Eso es, todo esto que está acá no lo vamos a poner para no confundir, pero generalmente se usa cuando es una regresión múltiple, o sea que la variable dependiente le podríamos agregar otras variables dependientes como podría ser edad de años, nivel de estudios, etcétera, educación, otras variables. Y en este caso no lo vamos a hacer para no complicar. Ponemos continuar. En gráficos
Lo que yo hago fácilmente para no marearme es preguntar el histograma, el gráfico de probabilidad normal, y generar todos los gráficos posibles, que son todos los residuos, o sea, las diferencias, las distancias que hay entre cada punto y la recta de regresión. También podrían elegirse para X e Y alguno de los residuos, ¿sí? Pero en general es más fácil esto y después ver cómo es lo que es. Vamos a poner continuar. En opciones creo que no hay que hacer nada. Dejar tal como está. No es necesario simular muestreo, porque el N es grande, realizar, eso es en caso de que tengamos, acá realizamos un muestreo de 1000, pero no es necesario hacer lo que se llama bootstrap, digo, simulación de muestreo, así que no lo hacemos, sino, digamos, tiene sentido cuando tenemos 400 y pico de datos. Vamos a aceptar y miremos el resultado entonces. Acá tenemos, como vemos, la sintaxis si la queremos copiar. Acá tenemos el R cuadrado, coeficiente de determinación lineal. Este es el coeficiente de determinación lineal ajustado, prácticamente, fíjense que no hay diferencia, ¿sí? Dubin-Watson tiene que estar cercano a 2 para ser bueno, acá es 1.8, o sea que está muy bien, ¿sí? Habla de la colinealidad, el Dubin-Watson, ¿sí? El análisis de la varianza lo que mide es si la pendiente de la recta es igual o distinta de 0. Si es igual a 0 sería la hipótesis nula, en este caso es distinta de 0. Generalmente casi nadie lo mira, pero hay que saber que la nova, o sea que la pendiente es diferente de 0, que es el caso que nos daría. Coeficientes. Y acá nos dan las constantes, el coeficiente beta es la constante, 1928, ¿sí? Esto sería el salario inicial, este sería por lo cual multiplico el salario inicial, o sea, la pendiente de la recta, que es casi 2, ¿sí? Y a partir de esto podemos generar la ecuación lineal. Por otro lado, tanto para la constante, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el intervalo de confianza para la constante y tenemos el intervalo de confianza también para el salario inicial. Por último, miremos los gráficos. Este sería el gráfico de los residuos, o sea, las distancias de cada punto, cómo es el histograma de la distancia de cada punto a la recta. Por lo que ven, es un poquito leptocúrtica, puntiaguda, pero más o menos se ajusta a una distribución normal, no está tirada ni para la izquierda ni para la derecha, ¿sí? Está muy concentrado los datos, eso se ve en el gráfico de dispersión. Y este sería el gráfico PP normal, donde nos muestra cada uno de los puntos cómo se comporta alrededor de esta recta que está acá sería la recta normal, sino tampoco eh, aparecen muy alejados. Bueno, con esto terminaría un poco el análisis de regresión y de correlación para dos variables cuantitativas continuas. También, si quieren, en gráfico podemos mirar en dispersión, podríamos comparar, agregar otra variable, ¿sí? Que nos muestra marcas. Por ejemplo, podemos pensar que el nivel educativo está afectando la relación entre el salario actual e inicial, y al agregarlo, vamos a poner aceptar. Además, perdón, vamos a hacerlo con otro, porque estos son por año. Vamos a analizar gráfico de dispersión, vamos a cambiarlo, porque no se va a entender, y vamos a sacar nivel educativo por niveles de estudio, que está más, sería una variable ordinal, ¿sí? Ponemos aceptar, y ahí está, primario, secundario, medio y superior. Acá no se ve claro, pero acá podemos ver, dependiendo del nivel educativo, se me va a poner un color diferente para cada punto, y vemos que los niveles primarios están por acá abajo y los superiores están por acá, ¿no? O sea que hay alguna relación. En ese caso podríamos llegar a hacer una regresión múltiple, en el cual podemos agregar, si les parece, como para tener una idea de cómo es, vamos a regresión lineal. Además del salario inicial,
vamos a agregar nivel educativo, que en realidad está mal configurado acá. El nivel de estudios es por año, o sea que tendríamos que ir a la base de datos previamente, y el nivel educación, que es el nivel de estudio, es anual y no es ordinal, sino que es de escala. Vamos ya a guardarla de esa manera, y vamos entonces a poner nivel de estudio como otra variable independiente. Ya en este caso tenemos una regresión lineal múltiple donde queremos relacionar la dependencia que tiene el salario actual con dos variables, el salario inicial y el nivel. En general, el método que se utiliza puede ser intro, que es ahí que ingresan las dos variables, o puede ser un hacia adelante que me dice qué variables son importantes para definir la dependencia con eso. O sea, cuál de estas dos variables sería más fuerte, ¿sí? Pero acá vamos a poner intro para que ingresen todas, ¿sí? Vamos a agregar algunas cosas, en estadísticos, bueno, está intervalo de confianza, acá estoy ajuste, cambio de R cuadrado, ¿sí? Lo demás lo dejamos, continuar, y creo que en opciones, por las dudas me fijo, hay algo, no hay que hacer nada, no, ya con eso está, vamos a aceptar, y ahora vamos a tener el R, fíjense que aumentó un poquito, era 0,88, ahora es 0,89, el R cuadrado es 7,92, ¿sí? Acá nos dice el cambio de R cuadrado cuando vamos agregando las demás variables, ¿sí? Dubin-Watson es bueno también, el ANOVA da significativo, y acá en la ecuación tenemos la constante, el coeficiente de constante, en este caso es negativo, menos 7.808, ¿sí? Y tenemos el salario, el coeficiente corresponde al salario inicial y el coeficiente corresponde al nivel educativo. De esta manera podríamos construir la función de regresión lineal múltiple con las dos variables, ¿sí? Lo demás es más o menos igual, no hay diferencia. Y acá tenemos el gráfico de salario actual, salario inicial, y acá tenemos el de nivel educativo. Como ven, el nivel educativo no es tan claro ni es tan fuerte. Vamos a hacer la ecuación de la recta. ¿Sí? El R es 0,079, es muy bajito, el R cuadrado de determinación es un 8%, así que no es tan fuerte. Pero quería agregarlo como para que ustedes puedan mirar un ejemplo de regresión lineal múltiple agregando variables. En este caso, si nosotros vamos a analizar, vamos a regresión lineal y en vez de usar el intro usamos hacia adelante o por pasos, que es más o menos lo mismo, vamos a obtener lo siguiente. En el primer paso tengo un R cuadrado 0,88, ahí en este caso ingresó primero el salario actual, en el segundo paso ingresa el salario, el nivel, el años de estudio, ¿sí? Nivel educativo. Fíjense que el cambio de R cuadrado en el segundo caso es muy pequeño, 0,018, ¿sí? O sea, no hay un gran cambio debido a agregar una segunda variable independiente, ¿sí? Y al final, igual, a pesar de eso, mantiene el salario inicial y el salario y el nivel educativo. O sea, que igual mantiene las dos variables para calcular el variable. Y al final, cuando termina, como hay poco cambio del R cuadrado cuando agregamos el nivel educativo, al final nos está indicando lo siguiente, que se excluye el nivel educativo porque el aporte que tiene el nivel educativo es muy pequeño, ¿sí? Por lo tanto, finalmente nos está diciendo que cuando agrego el nivel educativo no suma para calcular, para predecir el salario actual. El que predice en este caso el salario actual y fuertemente, ¿sí? Es el salario inicial y no el salario, y no el nivel educativo, perdón. Bueno, cualquier duda o consulta lo volvemos a ver a partir de los foros de discusión.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.